El despertar de las tinieblas. Capítulo 8. Equestria se derrumba. Amanecía ya en la capital de Alicornia. El día era ligeramente nublado, pero aún así se podía notar rayos de sol entre las nubes. Cosmos miraba por la ventana de su habitación la nevada matutina. En el patio se empezaba a reunir gente. Ella inmediatamente comenzó a prepararse para la reunión. Esta empezaría al mediodía. Los líderes no tardarían en llegar. Tribeard, sabio de los Ents. Eralicus, líder grifo. Thorin, jefe de los Diamond Dogs. Cenarius, sabio de los centauros. Damocles, líder de los minotauros. Metamorph, soberano de los changelings. Catastros, líder de los draconecus. Y por supuesto el rey Orbital, soberano de los ponis y alicornios. Cosmos estaba algo nerviosa porque esta vez ella estaría junto con su padre y su hermano frente a un montón de gente importante. Pero se calmó pensando en que esa noche habría un banquete para celebrar el fin del año y el comienzo del que seguía. Al menos así podría desestresarse de todo lo aburrido que tuvieran que hablar hoy. Además, con los Draconecus, no había posibilidades de que se aburriera. Al transcurrir el día, comenzaron a llegar los invitados de honor. Empezaron a haber soldados por todas partes y de todas las razas, dado que era la reunión de sus líderes y su deber era protegerlos de cualquier amenaza. Aunque esta no viniera nunca. Llega la hora de la reunión de los líderes. El rey y sus hijos estaban esperando ya a los otros líderes. Los primeros en llegar fueron Damocles y Eralicus, que como siempre, todo el tiempo estaban discutiendo quién era el más rudo y asertivo de los dos. Eralicus. Muy bien, así que te crees más rudo que yo. Damocles. Soy más rudo que tú. Ambos inmediatamente empiezan a hacer fuercitas en la mesa de reunión. El rey, con voz cansina les dijo: escúchenme, si van a actuar como niños háganlo después de la reunión. Pero aquí, actúen como los respetables líderes de sus razas que son por el amor a Equestria. Los otros dos se soltaron de su competencia algo avergonzados. Minutos después llega Catastros, haciendo una entrada peculiar como siempre. Entra surfeando en una ola de leche con chocolate mientras tocaba una guitarra española montado en un delfín rosado. Oh, sí, ¿cómo les va, camaradas? A mí también me da gusto verte, Catastros, dice Orbital con cierto tono de sarcasmo en su voz. Oh vamos, sigues siendo tan aburrido como en el siglo pasado, y el siglo anterior a ese, y el anterior, y el anterior, y así seguía diciendo Catastros. Orbital respira profundo intentando mantener la compostura, y rogando porque por favor el siguiente que entrara por esa puerta fuera alguien decente. Sus expectativas se vinieron abajo cuando por la puerta entra una cuadrilla de changelings trompetistas, y estos hacen sonar sus instrumentos, así presentando al rey Metamorph, soberano de los changelings. Al terminar la tonada de presentación, uno de los trompetistas quiso lucirse con un solo de trompeta, para luego ser interrumpido por un ligero zape en la nuca por parte de Metamorph, quien le dice: basta, Rogelio. A Orbital tampoco le caía muy bien este tipo, dado que era un creído exigente con complejo de superioridad. Y para reafirmar esta teoría: saludos, esto terminará rápido. No quisiera verme todo el día rodeado de idiotas, dice Metamorph señalando a Eralicus y Damocles que de nuevo estaban discutiendo. ¿Él siempre es así?, le pregunta Cosmos a su padre. Orbital: sí, por desgracia. El siguiente en llegar es Thorin. Este era para Orbital como uno de esos amigos con los que te juntas para tomar una cerveza. Los dos se habían llevado bien desde que el rey lo conoció en su primera reunión años atrás. Y luego llegaron las otras dos personas que también, además de Thorin, esperaba ver en la reunión.
los sabios Cenarius y Tribear, los cuales compartían muchas cosas con él. De hecho, Orbital había conocido a Tribear desde que era un niño. Así que él básicamente vendría siendo su amigo de toda la vida. Pero ya habría otro momento para las charlas de amigos. Ahora tenían asuntos más importantes. Lo que ellos no se habían dado cuenta es que afuera del castillo se había nublado al punto en que ningún solo rayo de luz de sol entraba por las nubes. La nieve que caía empezaba a volverse negra. Bien, ya estamos todos, ya podemos comenzar. Al terminar de decir el rey esto, ocurrieron varias cosas a la vez. Primero se escuchó un sonido distante, parecía como si hubiera sido un rugido, y al momento siguiente todo el castillo sufrió una violenta sacudida. ¿Qué fue eso?, pregunta Universal exaltado. Afuera se escuchaban estruendos, rugidos de monstruo y gritos, parecía que provenían desde fuera de la ciudad. Llega corriendo un guardia real, este tenía una expresión de miedo en el rostro. Y entonces dijo las palabras que el rey nunca esperó escuchar precisamente aquel día. Mi rey, estamos bajo ataque, toda Equestria está siendo atacada. Tierras baldías. 10 minutos antes del ataque a Alicornia. Las tropas estaban en posición, listas y en formación para atacar. Vergil. Muy bien, repasemos el plan. Neltarion derrumbará los muros y la barrera para dejar paso a nuestro ejército que asalte la ciudad. Llegaremos ahí por medio del portal que abriré, de ahí yo y los Nazgûl nos encargaremos del palacio. ¿Alguna pregunta? Heller. Sí. ¿Por qué no simplemente Neltarion arrasa con la ciudad él solo? Vergil. Porque entonces los líderes acabarían muertos y yo los necesito vivos. Por eso Neltarion se encargará de la barrera de luz y el ejército exterior. Heller. ¿Y qué sucederá si piden refuerzos a alguna de las otras ciudades? Vergil. De eso se encargarán los Krill, ellos arrasarán las otras ciudades para que no puedan pedir refuerzos. ¿En pleno día? Sigue preguntando Heller. Haces muchas preguntas, responde Vergil en tono irritado. Heller. Bueno, tú dijiste si alguien tenía una duda, y yo las tengo. Vergil no responde y solo se limita a mirar el cielo. Entonces empieza a hacer brillar su cuerno, alza un casco y empieza a darle vueltas. Las nubes negras sobre ellos empiezan a girar en espiral y a expandirse por Equestria. Heller. Sería más fácil hacer bajar el sol para dejarlos desprotegidos, ¿sabes? Vergil. No. Eso llamaría la atención y solo les bastaría con subirla otra vez. Las nubes negras pronto se extienden por todo el reino, cubriendo la luz del sol en todos lados. Los días nublados eran algo normal para los ponis, en especial en las estaciones frías, no sospechaban que ese cambio de ambiente era provocado y que poco a poco se extendía por Equestria. Vergil entonces deja de manifestar su magia y mira a Neltarion. Es hora. Neltarion suelta un rugido y emprende el vuelo hacia Alicornia. Él al pasar por los sitios donde volaba, provocaba terremotos, hacía surgir erupciones volcánicas, y sucedían maremotos a su paso. Era como una bola de fuego oscura que solo traía muerte y destrucción a donde quiera que fuera. Al mismo tiempo que Neltarion se alejaba, Vergil dio luz verde a los Krill para que atacaran las ciudades. Estos, ya libres de la restricción de sol, se dividieron varios enjambres y fueron a las ciudades más importantes de Equestria. En los muros exteriores de Alicornia todo parecía tranquilo, entonces los copos de nieve que caían del cielo empezaron a llegar negros, como si algo los estuviera tillendo. Un soldado alicornio se extrañó de esto y empezó a examinar uno de los copos. Estos copos están impregnados con ceniza, tengo un mal presentimiento. Un soldado grifo lo escucha y le dice en tono un poco relajista. Oh vamos, ¿cómo puedes pensar eso? Hemos estado aquí cada año y nunca pasó nada.
Ya quisiera ver a alguien con los testículos suficientes como para atacar el día en que la seguridad de Equestria es mayor a la de cualquier otro momento. Al acabar de decir esto se escucha un rugido distante, seguido de una fuerte sacudida. A lo lejos se ve una sombra, algo venía hacia ellos. Algo enorme. Los soldados inmediatamente se ponen en posición de combate, esperando a ver qué era lo que se aproximaba. Entonces una enorme criatura alada aterriza frente a las tropas. Nadie había visto algo semejante jamás. Más que obvio decir que se trataba de Neltarion. ¿Qué era lo que decías?, dice el soldado alicornio al grifo. Cállate. Neltarion no pierde el tiempo, e inmediatamente comienza el ataque lanzando una bola de fuego negro hacia los ponis que tenía enfrente. Estos se vuelven literalmente cenizas en cuestión de segundos. Los capitanes al instante ordenaron el contraataque hacia la bestia, le arrojan todo lo que tienen. Pero nada parecía afectarle, las flechas y las lanzas no lo atravesaban, la magia no le afectaba, y tampoco los ataques elementales parecían tener efecto. Los Draconecus intentaron usar el terreno contra él, pero Neltarion parecía imparable. Devoraba a cualquiera que tuviera enfrente, los incineraba, o aplastaba con golpes demoledores. Llegan dirigibles de guerra por aire y catapultas por tierra para intentar pararlo, pero este también empieza a destruirlos con mucha facilidad. Al mismo tiempo que esto ocurría en las otras ciudades de Equestria, Skypiea, todos los ponis hacían sus actividades diarias, y se preparaban el festival de fin de año que habría esa noche. Entonces se escucha un sonido, era como si una especie de enjambre se dirigiera hacia ellos. Todos voltean a ver y al horizonte se ve una nube con unos animalitos yendo hacia ellos. ¿Será una plaga de langostas?, pregunta una yegua jardinera con cara de preocupación. No, es invierno, ellos no podrían salir en esta época del año, le responde otro pony con seriedad. La respuesta de lo que se aproximaba pronto la reciben. Las pequeñas criaturas aladas pronto rodean la ciudad y empiezan a atacar a sus habitantes, devorándolos y dejando los huesos en cuestión de segundos. Se trataba de los Krill. Los soldados que estaban ahí intentaron inútilmente acabar con ellos, pero a estos bichos no parecía afectarles algún tipo de ataque. Un guerrero alicornio que manejaba el elemento luz logra descubrir por golpe de suerte que un rayo de luz con la misma intensidad que la luz del sol lograba desintegrarlos. Esto les sirvió a otros alicornios que poseían este elemento para defenderse y evacuar la ciudad. Pero seguían en desventaja, los que manejaban la luz eran pocos y los Krill eran demasiados. La ciudad estaba totalmente invadida. En el pánico, la gente o los Krill no se daban cuenta de que estaban siendo observados a lo lejos por un Pegaso que vestía una chaqueta negra con capucha. Esto se pone feo, será mejor no perder el tiempo y salvar a los que pueda, dice el misterioso Pegaso desplegando sus alas mientras un feroz brillo recorría sus ojos dorados. La situación en Skypiea no era la única. En todas partes de Equestria sucedía lo mismo. Los Krill arrasaban las ciudades y sus habitantes apenas podían defenderse dado que los más diestros en el manejo de la luz estaban en la capital. Y no solo sucedía con los ponis. También las otras razas pensantes que tenían sus propias ciudades fueron víctimas del ataque, cayendo uno tras otro en un total genocidio interminable. Poco a poco Equestria empezó a sumirse en una invasión masiva que cobraba fuerza. Pero desgraciadamente eso no era lo peor. No. El verdadero infierno aún estaba por llegar. Mientras en la capital, la lucha por detener a Neltarion continuaba. Este no parecía haber perdido nada de intensidad en sus ataques, no parecía agotado, o siquiera parecía que lo habían lastimado. Neltarion deja de prestar atención al ejército exterior, él pensaba que ya lo había diezmado lo suficiente. Se aproximó entonces al muro y a la barrera de luz que rodeaba toda la ciudad. Entonces
Entonces pone sus dos imponentes garras en la barrera de luz y empieza a forcejear, era como si estuviera intentando atravesarla solo con fuerza bruta. Los sabios que conjuraban la barrera protectora desde dentro vieron la acción de Meltarion. Concéntrense y usen todo lo que tienen, si permanecemos así nunca atravesar a la barrera. Meltarion entonces suelta un rugido que hace temblar el suelo, y poniéndolo todo en un solo esfuerzo, da un tirón y la barrera empieza a abrirse. Imposible, tan poderoso es ese monstruo. Meltarion entonces, mientras forcejeaba, empieza a dar devastadores golpes con su cola a la barrera. Pronto comienzan a salir grietas, la barrera no resistiría por más tiempo. Meltarion estaba a punto de romper la protección más poderosa de Alicornia, ni siquiera los consecutivos ataques del ya reducido ejército exterior distraían a la enorme bestia de su tarea. Y entonces ocurre. La barrera se rompe por completo y la sección del muro en la que se encontraba Meltarion se viene abajo. El general Alicornio del ejército interior que estaba observando esto se queda con la boca abierta y en voz baja implora: que la luz nos proteja. Meltarion contempla su obra con satisfacción. Mi trabajo aquí está completado, piensa el enorme dragón. Él remonta vuelo y se aleja de Alicornia, solo para posarse en una de las montañas más cercanas a la capital. En su mente le habla a su señor por medio de una conexión telepática. Está hecho, el muro y la barrera han caído. Excelente, ya podemos proceder con la siguiente fase de la invasión, le responde Vergil por la misma vía de comunicación. Los soldados se quedan estupefactos ante esto, un segundo esa cosa parecía tan segura de invadir la capital y al otro simplemente va a tirarse a una montaña como si nada. ¿Qué acaba de ocurrir?, pregunta un soldado. Permanezcan alerta, esa cosa no se pudo haber retirado solo porque sí, replieguen lo que quede de nuestras tropas al interior de la capital, ordena el general del ejército exterior, y envíen los informes al gobernante, nos llegan noticias de que otras ciudades están siendo atacadas en masa. En el palacio. ¿Que la bestia ha parado su ataque? Orbital estaba tan sorprendido como los otros. Él seguía con los demás líderes pero ahora en la sala del trono. Cosmos estaba abrazada a su hermano, llorando de miedo mientras este intentaba mantenerla calmada. ¿Cuál es el reporte de las demás ciudades?, pregunta el rey a los guardias. La misma, los enjambres siguen azotando las ciudades, el número de bajas no deja de subir, le responden estos. El rey cierra los ojos intentando asimilar la situación. No se preocupe, majestad, nosotros lo protegeremos, dicen 5 alicornios armados que estaban apostados en una esquina. Ellos eran los 5 mejores soldados en toda Equestria, mejor conocido como los Noldor. Entonces se escucha un ruido, era como si relámpagos y truenos y estos provenían de afuera. Muro externo de Alicornia. De la nada se había abierto un colosal vórtice frente a la grieta de muro, este producía rayos y truenos. Los soldados estaban tensos, después de todo lo acontecido ya no sabían qué esperar. Entonces se empieza un sonido que venía del otro lado del portal, era como si algo estuviera marchando hacia ellos. Poco a poco va saliendo del portal lo que parecía ser un ejército. Este estaba formado de todo tipo de razas, como el de ellos. La diferencia era que estos estaban pálidos, sus armaduras parecían oxidadas y viejas y despedían un fantasmal brillo azul. Lo que era peor, este ejército parecía ser bastante más numeroso que el que protegía la capital. Al terminar de salir todos después de una eternidad y luego de que el portal se cierra, se quedan frente al muro en formación, silenciosos e inexpresivos. Entonces uno de ellos grita: en el nombre del rey exánime, ataqueen. El ejército de no muertos se lanza hacia la ciudad, los soldados defensores intentan repelerlos pero era inútil.
por más que los apuñalaban, clavaban o atravesaban, ellos no morían, porque ya estaban muertos. No sentían dolor, no sentían emoción alguna, solo eran cascarones vacíos que se morían por las órdenes de su amo. Descubrieron que solo podían acabar con ellos si los desintegraban totalmente, pero no eran muchos los que manejaban este tipo de magia de destrucción masiva y la superioridad numérica de ellos seguía siendo una gran ventaja. Los no muertos no tardan en invadir la capital. Las cosas empeoran cuando empiezan a llegar enjambres de Krill, y empiezan a hacer aún más estragos en la ciudad. El caos y la destrucción se podían escuchar en todos lados. Incluso los gritos de terror y el sonido de destrucción llegaba hasta el castillo, donde todos lo oían. Universal no lo aguanto más. Padre, iré allá afuera. No puedes, es demasiado peligroso, le dice Orbital con tono autoritario. No te estaba preguntando, responde de manera firme Universal. Cosmos, por favor ve a tu cuarto y no salgas de ahí hasta que regrese. Inmediatamente Universal sale volando por una de las ventanas en dirección a la batalla. Él aterriza en la plaza, en donde los no muertos estaban comenzando a llegar. Estos rodean a Universal listos para atacar. Universal solo se les queda mirando con una expresión de enojo y les grita: «Largo de mi ciudad». Su cuerno empieza a brillar de manera impresionante, y del cielo empieza a llover lo que parecen ser enormes espadas de luz. Están empalan a los no muertos y los desintegran. Universal empieza a hacer uso de todo su poder, haciendo gala del nivel en el que estaba. Empezó a combinar el elemento de la luz con sus demás elementos que dominaba, haciendo sus ataques más devastadores. Una de las combinaciones más fuertes era el fuego dorado, combinando el elemento luz con fuego, era igual de destructivo que el fuego negro. También recita hechizos antiguos los cuales hacen estragos entre el ejército invasor. Los Krill tampoco fueron un gran problema. Al intentar acercarse a él, Universal provocaba ondas expansivas de luz solar que desintegraban al instante a los Krill. Universal se habría cargado inmediatamente a los no muertos si no hubiera sido porque no quería destruir su propia ciudad y dañar a los que aún siguieran con vida. No, él decidió ir a por ellos uno a uno, incluso si le llevaba todo el día. Pero no dejaría a ninguno en pie. Esto se veía difícil ya que no dejaban de llegar refuerzos enemigos por el portal. Mientras Universal combatía a los invasores y la ciudad ardía. En una montaña, cerca de la que estaba posado en el Tarión, Vergil contemplaba el espectáculo con satisfacción. Él movía sus cascos como si fueran batutas. Parecía como si en verdad estuviera orquestando la destrucción que se daba en Alicornia. Hasta que se detuvo y dijo a sus Nazgûl: «Ya es nuestro turno». Vergil abre un portal en donde entran todos, para terminar enfrente de Palacio. Entonces Vergil le recuerda a Heller. Recuerda el plan. Mata a todo el que encuentres, ya sean sementales, yeguas o potrillos, pero no toques a Cosmos. ¿Y qué hay de los líderes?, pregunta Heller. Ellos son míos, responde Vergil poniéndose serio. Da la señal y los Nazgûl avanzan hacia las puertas exteriores del castillo. Los guardias que las protegían los vieron e inmediatamente ordenaron el ataque. Los Nazgûl, con sus habilidades aumentadas, se lanzaron hacia ellos y en cuestión de segundos los habían matado brutalmente. Heller examina las puertas y dice sonriendo: «Veamos de qué soy capaz». Él concentra y entonces sus patas delanteras se transforman en un par de puños de biomasa y de un solo puñetazo hace trizas las puertas de 5 metros de grosor hechas de metal reforzado. «Genial», dice Heller bastante complacido por su acción. Los guardias se quedan boquiabiertos al ver esto y uno de los capitanes dice: «Informen al rey, han llegado al castillo y nos están atacando». Heller se echa al rey, vuelve a concentrarse y sus puños se transforman en garras.
Vamos muchachos, demostrémosles el poder del asimilador, grita Heller a sus compañeros no muertos. Estos responden transformando sus patas delanteras en distintas armas punzocortantes y se lanzan contra los soldados. Empieza una brutal carnicería. Los soldados eran asesinados de todas las formas existentes por estos imparables seres. Heller entonces usa su habilidad de consumir para fortalecerse. Ellos no tardan en acabar con los soldados que había en el patio y derribar las puertas del vestíbulo del castillo. Heller: dividámonos, así acabaremos más rápido. Los Nazgûl se dispersaron y empezaron a matar a todos dentro del castillo, como había dicho Vergil, no dejaban a nadie con vida. Adultos, niños y ancianos por igual. Los soldados eran incapaces de hacerles frente. En la sala del trono reinaba el silencio, solo interrumpido por el eco de los gritos del castillo. El rey estaba asustado, no podía creer que hubieran superado todas sus defensas y ya estaban en el castillo. Su única esperanza eran los Silmariles, pero estaban tardando demasiado en traerlos y temía lo peor. Los Noldor seguían en posición, listos para acabar con lo que sea que entrara por la puerta de la sala del trono. De repente se escuchan unos pasos a otro lado de esta. Las puertas se incendiaron de pronto en fuego negro, y un alicornio negro con armadura igualmente negra entra en la estancia. «Ve, Vergil», dice Orbital en completo shock. «Saludos, hace tiempo que no nos veíamos», dice Vergil con una sonrisa burlancia. Orbital: «¿Acaso tú eres quien provocó todo esto?» Vergil: «¿Y para qué te digo que no?» Los Noldor rodean a Vergil y hacen brillar sus cuernos. Este da un bostezo, pone un casco en su espada y al segundo siguiente los Noldor habían sido decapitados. «Los mayores soldados de Equestria, mis huevos», dice Vergil con tono de decepción. Los líderes estaban con la boca abierta. Vergil ni siquiera pareció desenvainar su espada y ya había acabado con los Noldor. «¿Por qué, Vergil? ¿Acaso es por haberte desterrado?», pregunta Orbital con tristeza. Vergil: «No, al contrario, debería darte las gracias. Ese confinamiento me hizo ver que la oscuridad es lo más poderoso en este mundo y que con ella puedo tenerlo todo y nadie me puede detener. Y ahora, como muestra de agradecimiento, dejaré que tú y tus compadres peleen por sus miserables vidas. En estos momentos mis esbirros ya deben de haberse hecho con las joyas, así que solo les queda esa opción». Todos los líderes se ponen en posición. Las posibilidades de ganar se veían muy nulas, pero ellos no iban a caer sin pelear, en especial el rey Orbital, el cual no iba a permitir que destruyeran al pueblo que tanto apreciaba. Orbital: «Debí hacerle caso al consejo y eliminarte cuando tuve la oportunidad». Vergil: «Quizás, pero no lo hiciste. Descuiden, bajaré el nivel de mi poder para que puedan seguirme el ritmo, si no sería divertido derrotarlos tan fácil». Cosmos estaba asustado, podía oír los gritos fuera de su habitación. «Tengo que decirle, tengo que avisar a mi hermano», se decía a sí misma. No quería aceptarlo, pero había una gran posibilidad de que fueran tras su padre y ella no podía dejar que le pasara algo. Entonces las puertas de la habitación de Cosmos son derribadas. Ella siente que es su fin al ver al Nazgûl frente a ella. Se le queda mirando un momento y luego se va, dejando a Cosmos intacta. Ella no entiende lo que acaba de suceder. Pero decide no perder tiempo e ir por su hermano. Sale volando por la ventana en dirección a la plaza, mientras pensaba: «Por favor, que aún no sea tarde». Al mismo tiempo que esto ocurría, Heller ya había asesinado a todos los consejeros de la luz y se había apoderado de las joyas. Muy bien, ahora a llevárselas al jefe. En la sala del trono, todos los líderes estaban en el suelo bastante adoloridos. Ninguna magia o habilidad de estos había podido detener a Vergil.
La magia druida de Cenarius y Tribear, la cual consistía en controlar la naturaleza, no pudo con el alicornio negro, puesto que su magia oscura marchitaba todo lo que le arrojaban ellos dos. Las habilidades de combate físico de Damocles, Thorin y Eralicus se habían visto superadas por Vergil, dado que él resultó ser más fuerte y diestro en el combate cara a cara contra ellos. Metamorph pudo haber sacado ventaja succionando el amor que Vergil sentía hacia Cosmos, pero la armadura negra fue un repelente y también el Changeling es vencido. La magia de Catastros tampoco tuvo efecto en él o en el entorno a su alrededor, porque Vergil se sabía y había creado innumerables formas y hechizos de contrarrestar la magia de caos de los Draconecus. Y por último Orbital, aunque había dado todas sus fuerzas en combate, Vergil simple y sencillamente era superior en todo lo que él hacía. Vergil se quedó contemplando con una sonrisa malévola. Les di la oportunidad de salvar sus pellejos, y la desperdiciaron, incluso con mi poder a menos de la mitad. Una lástima. Del cuerpo de Vergil surgen unos tentáculos los cuales sujetan a todos los líderes menos a Orbital. Estos son consumidos uno a uno por el asimilador. Orbital estaba horrorizado, sus amigos, todos ellos habían sido absorbidos por el demonio que tenía enfrente. Maldito, mil veces maldito, grita el rey mientras Vergil se le iba acercando lentamente. Lo arroja contra el trono de oro del rey, luego desenvaina su espada solo para dejarla clavada a un lado. Orbital apenas pudo ponerse de pie, pero Vergil inmediatamente lo hace sentarse en el trono solo para empezar a hablarle. El tiempo que pase contigo y tus hijos ha quedado atrás, ahora yo tomaré el curso de las cosas. Ya no tienes que preocuparte más por tu pueblo, me he encargado de todo. Su Majestad. Vergil entonces entierra literalmente el puño en el pecho de Orbital, y luego cuidadosamente le extirpa el corazón de manera en que las venas y arterias aún siguen conectadas a su cuerpo. El rey Orbital grita de dolor. El techo del castillo se desprende de pronto, revelando a Neltarion, quien se queda mirando la escena. Llegan los Nazgûl y Heller con las joyas, forman un círculo alrededor de Vergil y se arrodillan ante él. Con Heller alzando los silmariles a manera de tributo. El alicornio negro contempla la escena con satisfacción y luego vuelve a bajar la mirada hacia Orbital. Y le dice estas últimas palabras. Deja que tus ojos se cierren, ahora que los míos se han abierto. Entonces lentamente empezó a comerse el corazón de Orbital mientras este se retorcía de dolor. Cuando Vergil finalmente termina de devorar el corazón del rey, y acaba muerto, suelta un rugido de victoria. Apenas acabando de rugir, se escucha un grito de Yowa por toda la ahora destrozada sala del trono. Padre, no. Vergil voltea y en la entrada estaban Cosmos y Universal contemplando la escena con cara de desesperación. Vaya, creí que no llegarían a tiempo para presenciar el acto final, dice Vergil limpiándose la sangre de la boca. Universal ni siquiera responde, en él se estaba manifestando un sentimiento de odio hacia su antiguo amigo. Soltando un grito se lanza hacia Vergil, pero es inmediatamente aplastado contra el suelo por la monumental garra de Neltarion. Universal intenta soltarse pero el dragón era demasiado fuerte. Cosmos se acerca de Vergil con lágrimas en los ojos. ¿Qué fue lo que te ocurrió? ¿Qué le sucedió a ese potro que alguna vez me amó y al que mi hermano solía llamar mejor amigo? Vergil lentamente se aproxima a ella y le responde. Aún sigo siendo el mismo, solo que mejor, alguien que llenará este débil reino y lo convertirá en algo mejor. Aléjate de ella. Grita Universal aún intentando zafarse de la garra de Neltarion. Vergil hace como si no hubiera escuchado y sigue acercándose a Cosmos. Has visto mi poder, sabes lo que puedo hacer. Yo puedo dártelo todo, si voy a convertirme en el rey de este mundo, necesito a mi reina al lado mío, donde le corresponde. Mientras Vergil hablaba, su cuerno y sus ojos comienzan a brillar.
El tono violeta de los ojos de Cosmos cambia al mismo color rojo de los de Vergil y finalmente, con su conciencia subyugada, responde de manera inexpresiva. Sí, mi rey. Soy tuya por toda la eternidad. Ambos se dan un largo y apasionado beso que Universal apenas puede soportar ver. Luego de que terminan, Vergil voltea a ver las joyas. Es hora de concluir la reclamación, corrompiendo estos artefactos. Universal. No, ya basta. Con todo lo que causaste no puedes. Vergil. Puedo, quiero y lo haré. El alicornio negro se acerca a los silmariles, hace brillar su cuerno y empieza a recitar un hechizo en una lengua desconocida. La oscuridad inunda las joyas, su brillo se apaga y se vuelven negras. Luego una onda de energía proveniente de ellas es lanzada al cielo y ocurren varios sucesos a la vez. El sol y la luna salen de entre las nubes, pero estas sufren un cambio. La luna se vuelve de color rojo sangre, y el sol se vuelve de un morado oscuro casi negro. El día se oscurece hasta el punto en que solo había tinieblas. Universal de repente se siente demasiado débil, intenta hacer brillar su cuerno pero no ocurría nada. La luna y el sol hacen un eclipse y comienza el apocalipsis. Un choque de energía proveniente del eclipse parte al planeta literalmente en dos. Todo se derrumba, se abren grietas en la tierra, ocurren inundaciones, explotan volcanes, lo que quedaba de las ciudades es erradicado por este Armagedón. Y luego silencio. El eclipse se deshace dejando a la luna y al sol suspendidos en el cielo mientras las nubes de tormenta oscura las rodeaban. Por fin Vergil abre los ojos y mira a su alrededor, pronto empieza a soltar una carcajada demoníaca. Cuando termina voltea a ver a Universal quien yacía débil bajo la garra de Neltarion. No te molestes, la luna roja anula todo poder mágico que no haya sido influenciado por la oscuridad, y el sol negro anula el elemento luz. No tienes ahora con qué enfrentarme, no es necesario que te elimine, podemos ser hermanos de nuevo. ¿Qué dices? El control mental de Vergil estaba a punto de subyugar a Universal cuando se escucha un estruendo lejano. Vergil alza la mirada y ve a lo lejos una reimplosión sónica triple, de algo que iba hacia ellos. De repente Neltarion es golpeado y derribado, esta suelta a Universal quien queda inmóvil en el suelo, pues estaba muy débil como para levantarse. El autor aterriza en medio de la estancia. Era el Pegaso de chaqueta con capucha quien había llegado. Vergil. Así que has venido. El Pegaso se quita la capucha revelando quién era. Se trataba de ni más ni menos que de Mercer. ¿Quién eres? Pregunta Universal débilmente. Mercer. El que va a salvarte el trasero, ahora no hables, esto se va a poner agitado. Mercer toma al alicornio y remonta vuelo. Universal. Mi hermana, no podemos dejarla ahí. Mercer. Ahora no puedes salvarla en tu estado, descuida, volveremos por ella. Solo que no hoy. Los dos se alejaban ya por el oscuro y tormentoso cielo. Neltarion se levanta y extiende sus alas para iniciar la persecución. Lo mismo hacen los Nazgûl, pero Vergil los detiene. Heller. Pero están escapando. Vergil. Ellos volverán, lo sé. Solo tendremos que esperar a que vengan. Vergil se voltea a mirar a Cosmos y la acaricia diciéndole en voz baja. Vamos, es hora de forjar nuestro imperio, mi reina. Al alejarse volando, Universal vio con pesar la devastación que había causado su antiguo amigo. Aquel día la tierra de Equestria había sufrido su mayor golpe. El mundo se había partido, y 3/4 partes de la vida en el mundo se habían perdido. Solo sobreviviendo los que Mercer pudo salvar y refugiar. La antigua Equestria tal y como se le conocía, había dejado de existir. Pero para ambos ponis que sobrevolaban el desolado páramo, no había terminado. Universal se juró a sí mismo que recuperaría el reino de su padre y salvaría a su hermana así le costase la vida.